En estos tiempos de zozobra, el corazón de todo aquel que se preocupa por el destino de la humanidad no puede evitar estremecerse, de la misma manera que en otro tiempo el profeta Jeremías se encontraba ante las ruinas de Jerusalén. Con cada nuevo día, un panorama cada vez más sombrío y aterrador se despliega en el horizonte de la existencia humana. Este no es simplemente un choque de ejércitos y tecnologías, ni un banal conflicto de carne y acero, sino un profundo combate espiritual entre las fuerzas de la luz y las sombras, donde las antiguas fronteras de la moralidad se difuminan sin piedad. La voz de la conciencia enmudece en el estruendo ensordecedor, y la propia humanidad parece convertirse en la mayor amenaza para su propia existencia. Y mientras el cielo carmesí arde sobre la antigua Tel Aviv y columnas fantasmales de humo se elevan ominosamente sobre el histórico Teherán, un pastor espiritual, como un vigía incansable a las puertas mismas, anuncia al mundo el peligro creciente, presagiando algo que podría cambiar el curso de la historia para siempre. Una semana antes, en el momento en que los primeros ataques mortales sacudieron la tierra, este pastor se encontraba en recogimiento de oración, inclinado en una pequeña capilla en las afueras de Bogotá. De repente se le acercó una anciana, con el rostro surcado de arrugas y los ojos llenos de lágrimas. Era María Luisa, madre de 5 hijos. Su voz temblaba cuando pronunció una pregunta que resonaba en el corazón. Si mis hijos caen víctimas de esta guerra aterradora, ¿quién escuchará entonces mis desesperadas oraciones? ¿Quién nos defenderá si nadie más se dirige a Dios? En su mirada penetrante, él captó no solo una tragedia personal, sino el eco del grito silencioso de millones, cuyos corazones estaban sumidos en la misma desesperación, esperando una respuesta a esta pregunta angustiosa. En estos días trascendentales, cuando la furia indomable del conflicto sacude las tierras de Irán e Israel, cuando caen bombas implacablemente, convirtiendo hogares en ruinas, la voz de la autoridad moral no puede ni debe permanecer en silencio. Este no es simplemente otro debate político o conflicto territorial, sino una clara manifestación de una herida profunda que corroe el corazón humano, una herida surgida del rechazo de la imagen de Dios como Padre amoroso, de la flagrante desobediencia al sagrado mandamiento, no matarás, y de la sustitución de la verdad eterna por ideologías perniciosas de cruel venganza. Porque en la Sagrada Escritura está claramente dicho: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Y mientras el mundo está al borde de la incertidumbre, solo queda preguntarse cuál será el precio de esta negligencia. Hoy, sin embargo, surge una pregunta apremiante: ¿quién da lugar al principio divino en el mundo moderno? En un contexto donde cada estado busca convertirse en árbitro autosuficiente de su propio destino, la humanidad parece equilibrar al borde de una llama que, lamentablemente, no es capaz de purificar, sino que devora implacablemente todo a su paso. Esto no es solo una metáfora o una expresión figurada, sino una perspectiva completamente tangible, nuclear, absolutamente irreversible. El orador expresó un deseo sincero de que cada uno que escuchara sus palabras comprendiera una verdad profunda. El momento actual no está destinado al miedo ni al pánico, sino, por el contrario, es un tiempo para un arrepentimiento profundo y sincero. Porque si el antiguo pueblo de Nínive pudo apartarse de sus vicios, escuchando la predicación del profeta Jonás, ¿cómo podemos imaginar que los cristianos actuales del siglo XXI permanecerán indiferentes y sordos al llamado de la verdad? Ese día
el orador dirigió su llamado no a los estadistas o a quienes deciden el destino, sino a los ciudadanos comunes, a los padres de familia responsables, a las madres solícitas, a los guías espirituales, sacerdotes y a los educadores, maestros. Sus palabras estaban dirigidas a aquellos que, a pesar de todo, continúan construyendo y manteniendo con esmero la auténtica cultura de la vida. Les instó con convicción, casi suplicando: despertad del sueño del autoengaño. No os dejéis llevar por la narrativa falsa de que todo está bajo control seguro. De hecho, ¿cómo se puede afirmar el control sobre el mundo cuando en los arsenales de los estados se concentra armamento capaz de borrar de la faz de la tierra metrópolis enteras en un instante, convirtiéndolas en ruinas? Sin embargo, incluso bajo esta amenaza, la divina providencia sigue reinando y es su misericordia ilimitada la que sigue siendo la última, pero la más segura línea de defensa contra la destrucción total y final. El orador recordaba vívidamente un evento ocurrido en 1985, cuando un poderosísimo terremoto sacudió Chile, resultando en la destrucción de cientos de viviendas. En medio del caos y los escombros, un anciano clérigo permanecía de rodillas, sosteniendo un venerado icono de la Virgen. Fue en ese lugar, entre las ruinas, donde comenzó algo asombroso, un arrepentimiento masivo que abarcó a muchísimas personas. Abrazándose unos a otros, los afligidos habitantes no podían contener las lágrimas, llorando como niños pequeños, liberando sus almas de la carga. Fue una verdadera resurrección espiritual que brotó en medio de los escombros físicos y la desesperación. Quizás, reflexionaba el orador, el Todopoderoso permite tal sacudida en el mundo moderno precisamente para que los corazones humanos, al pasar por las pruebas, se vuelvan nuevamente a Él, encontrando el camino hacia la verdad y la salvación. El mundo está envuelto en llamas de conflictos. Oriente Medio está en llamas. Europa se encuentra en profunda zozobra y Latinoamérica se estremece por la incertidumbre omnipresente. En tales condiciones, ningún estado del planeta puede sentirse completamente seguro. El predicador, dirigiéndose a su rebaño, recordaba la visión del profeta Ezequiel, quien vio una rueda cubierta de muchos ojos y enfatizaba que los cielos observan atentamente lo que sucede. Advirtió: si la humanidad no se humilla y no dobla las rodillas ahora, muy pronto será derribada al suelo, privada del derecho a elegir. Por lo tanto, instó encarecidamente a su audiencia: dedíquense al ayuno, a la oración ferviente y den frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento. Que cada morada se transforme en una casa de pan, como la antigua Belén, y no se convierta en ciudades como Sodoma y Gomorra, condenadas a la perdición, porque no son los voluminosos informes de las Naciones Unidas los que determinan el verdadero destino del mundo, sino las lágrimas sinceras de las viudas inconsolables y las oraciones fervientes de los justos. Como una vez proclamó el Señor a través del profeta Isaías: en el arrepentimiento y la tranquilidad estará vuestra salvación, en la serenidad y la confianza residirá vuestra fuerza. Isaías 30:15. Expresó una profunda esperanza de que esta serenidad, impregnada de presencia divina, vuelva a llenar las calles, donde ahora solo resuenan explosiones ensordecedoras. Oró para que, de la misma manera que una vez en Nazaret se pronunciaron las palabras: hágase en mí según tu palabra, esa palabra prevaleciera de nuevo y que significara paz para todo el mundo. El predicador recordó que la humanidad, sus amados hijos, no se encuentra por primera vez al borde del abismo. Desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de Caín,
La crónica de la historia humana ha sido manchada con la sangre del hermano, derramada en conflictos fratricidas. Sin embargo, la destrucción nunca había estado tan cerca, tan fácilmente accesible, con solo una orden, con solo pulsar un botón, una decisión nacida no de una sabia perspicacia, sino de un orgullo devorador. Ese día se dirigió a los oyentes no solo como un padre, movido por una profunda preocupación paternal, sino también como testigo de una gran conmoción espiritual. Porque lo que se desarrolla en este momento no es simplemente un conflicto entre pueblos, sino más bien un grandioso enfrentamiento entre la luz del cielo y las fuerzas de la oscuridad, entre el Dios vivo y una fuerza invisible que empuja a la humanidad hacia la autodestrucción. Los instó a escuchar atentamente sus palabras. Apenas es casualidad que este fuego destructivo haya estallado precisamente en esa tierra sagrada, donde el Todopoderoso llamó una vez a Abraham. En esa misma tierra, donde nacieron los principios fundamentales de la fe de los antepasados, hoy resuena un grito desgarrador de odio, de amargo resentimiento y de desenfrenada condena humana. ¿Acaso no son evidentes estos signos inquietantes? El profeta Daniel, en sus antiguos escritos, predijo un tiempo en que el conocimiento se multiplicaría a una escala sin precedentes, pero las guerras y los derramamientos de sangre no cesarían. ¿Acaso no es este ese tiempo predicho? ¿Acaso no ha olvidado el hombre, arrogante por sus logros tecnológicos y confiando solo en su propia razón, que la verdadera sabiduría no proviene de fríos algoritmos, sino que desciende de las esferas superiores? La semana pasada, durante una solemne audiencia jubilar celebrada en la majestuosa Basílica de San Pedro, le asaltó una visión nítida y a la vez aterradora. Vio claramente campos calcinados, ciudades desoladas, inmóviles en un silencio doliente, bajo un pesado cielo plomizo. Entre estas ruinas, un niño solitario con los ojos cerrados, inmerso en una oración silenciosa. Y entonces escuchó una voz que traía un mensaje inequívoco. Todavía puedo salvarlos, si se vuelven a mí de todo corazón. Esto no fue un mero pensamiento fugaz o una idea repentina, fue una advertencia ominosa e ineludible. ¿Cómo puede la humanidad volver a Dios si ni siquiera se da cuenta de que lo ha dejado muy atrás? ¿De qué manera se puede confiar en su divina misericordia si el mundo moderno descuida sus sagrados mandamientos y rechaza cínicamente sus inquebrantables promesas? Parece que el mundo se ha sumido en el silencio ante la palabra divina, pero los cielos aún escuchan atentamente los suspiros íntimos de quienes claman en secreto por ayuda. Hoy suena una advertencia. Lo que está en juego no es solo el destino de naciones individuales, sino el propio legado histórico de las generaciones futuras. Este llamamiento se dirige a todos, a la generación joven, embargada por la ansiedad ante un futuro desconocido, a los sabios ancianos, cuya memoria guarda vivas imágenes de los horrores de guerras pasadas, a las madres que abrazan a sus hijos al ver noticias inquietantes, a los siervos de la iglesia que elevan sus oraciones en la soledad de templos vacíos. Su fe se convierte en un escudo inquebrantable, sus oraciones sinceras en un puente seguro hacia lo divino y sus lágrimas en ese lenguaje íntimo que solo el Todopoderoso comprende. Conviene recordar, cuando la antigua Nínive se encontró al borde de un juicio inminente, sus habitantes se entregaron humildemente al ayuno. Cuando el profeta Ezequiel contempló las aterradoras visiones de la destrucción venidera, se postró con profunda humildad. Y cuando Jesucristo ascendía a la cruz, no pronunció maldiciones, sino que elevó una oración
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Sin embargo, la humanidad, poseyendo este conocimiento, sigue avivando conflictos, levantando acusaciones, sembrando discordia y entregándose a la venganza. En nuestros días resuena de nuevo con claridad la antigua, pero siempre actual, palabra del libro de Deuteronomio. Te he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Esto no es solo una expresión figurada, no es una metáfora retórica, sino una decisión auténtica y trascendental que se presenta ante cada uno. Una voz resonó con un llamado insistente, suplicando que los templos permanecieran accesibles para los fieles durante todo el día y la noche. Se expresó una profunda esperanza de que las familias se reunieran, no frente a pantallas inanimadas, sino en un círculo, santificado por la llama de una vela encendida, sumergiéndose en la oración común. Se enfatizó que los corazones deben dejar de buscar culpables y en su lugar volverse hacia la búsqueda de la verdadera paz, no en el mundo exterior, sino profundamente dentro de sí mismos. Porque, como se señaló, la verdadera paz es impensable sin un arrepentimiento sincero, y el arrepentimiento a su vez es imposible sin una verdadera humildad. En caso de que la humanidad realmente esté al borde de la última gran guerra, se expresó el deseo de que la canción final no fuera un triunfo de la soberbia, sino que sonara como un salmo lleno de esperanza, pues el Señor sigue siendo capaz de calmar cualquier tormenta. Sin embargo, Él observa atentamente, ¿busca la gente su rostro o sus motivos están dictados solo por el deseo de obtener su protección? Dirigiéndose a los hijos e hijas de la Iglesia de Cristo, el predicador expresó su comprensión de su profundo cansancio, un cansancio provocado por un miedo abrumador, el flujo incesante de noticias inquietantes y los relatos interminables de guerras que como gotas de veneno corrosivo penetran en los cimientos mismos de los hogares. Le llegaron numerosas correspondencias de fieles de diversas partes del mundo, de Guatemala, donde una familia entera con 3 hijos perdió su hogar debido a la ola destructiva de pánico causada por el colapso económico, de Venezuela, de donde llegó un mensaje sobre un anciano sacerdote que se quedó completamente solo en su parroquia después de que todos sus feligreses lo abandonaran, y de Argentina, donde una joven enfermera llamada Lucía seguía cuidando desinteresadamente a los heridos, enfrentándose diariamente a la incertidumbre y sin saber si vería el amanecer del día siguiente. Todas estas personas planteaban la misma pregunta: ¿cómo mantener la fe en medio de este infierno total? En respuesta, se afirmó que la fe, en esencia, no puede perderse. A veces solo se olvida. Es como una chispa que fue grabada en el alma de cada persona desde el momento de su bautismo. No desaparece incluso cuando el mundo circundante se derrumba. Sin embargo, para que esta llama siga ardiendo con luz brillante, esta chispa interior debe ser avivada constantemente. Cabe señalar que en la gran historia de la salvación, el Todopoderoso nunca eligió a multitudes innumerables para la salvación. Siempre dirigió su mirada hacia aquellos que mantuvieron una firmeza inquebrantable cuando el mundo circundante se entregaba a la desesperación y caía. Un ejemplo de ello es Noé, cuando el mundo entero se burlaba de sus trabajos en la construcción del arca, o Abraham, quien partió sin conocer el destino final de su viaje, o María, quien dio su consentimiento en medio del silencio universal. Hoy, Él busca almas igualmente inquebrantables, humildes y devotas. Sí, la realidad circundante está impregnada de gritos de pánico, confusión y desesperanza.
Sin embargo, la Iglesia está llamada a ser la voz de la calma y el silencio, como el profeta Elías en el monte Horeb, quien percibió la presencia divina no en un terremoto devastador o una tormenta furiosa, sino en el apenas perceptible soplo de un viento apacible, como se dice en 1 Reyes 19:12. Un susurro similar vuelve a resonar en el mundo, y él no busca a figuras destacadas, sino a aquellos que han mantenido la fortaleza interior y no se han rendido a la desesperación. En este contexto, es apropiado recordar la historia de un hombre llamado Mateo. Los acontecimientos se desarrollaron en México, en uno de los barrios más pobres de las afueras de la capital. Mateo era un humilde artesano herrero, no agobiado por la riqueza o la posición social, pero su corazón estaba lleno de oración sincera. Cuando comenzó la pandemia, cada noche, al amparo de la oscuridad, recorría las calles cercanas, dejando pequeñas notas que contenían el texto del Salmo 90 y un conmovedor mensaje: no estás solo, yo rezo por ti. Después de 1 año y medio, cuando él mismo fue afectado por una grave enfermedad, 20 familias, unidas por un sentimiento de gratitud y compasión, se reunieron en su hogar. Llevaron provisiones, agua potable, encendieron velas y elevaron oraciones en voz alta. Aunque Mateo falleció, la llama de la fe que él encendió siguió ardiendo con fuerza en su barrio natal. Reflexionando sobre lo que sucede, el observador se pregunta: ¿cuántos Mateos busca hoy el poder superior? Quizás el ser humano no está en sus manos detener el vuelo de misiles o cambiar decisiones significativas de gobiernos, pero tiene un papel diferente, no menos importante. Puede convertirse en la voz de la oración en un hogar donde el nombre de Dios hace mucho que no se pronuncia. Es capaz de ser quien, a altas horas de la noche, en lugar de sumergirse en el mundo de los programas de televisión, acudirá a las páginas del Salterio. Precisamente esas personas están llamadas a difundir no el pánico, sino la verdadera esperanza, porque la humanidad no fue creada para la destrucción. Al contrario, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, como dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. Y si hoy parece que la oscuridad se espesa, esto no sucede porque la luz se haya extinguido, sino solo porque son muy pocos los que se atreven a llevarla al mundo. Con profunda súplica resuena el llamado a los padres: bendigan a sus hijos con la señal de la cruz. Madres, no duden en elevar en voz alta oraciones por sus esposos. Jóvenes, no se avergüencen de arrodillarse ante el cielo. Ancianos, no dejen de dar sus bendiciones. Estas acciones no son solo gestos simbólicos, representan poderosísimas armaduras espirituales que superan cualquier arma terrenal. Que cada hogar se transforme en un santuario, cada cocina en un altar de gratitud y cada noche en una liturgia viva del corazón. Porque cuando la tierra firme se estremece bajo los pies, solo los cielos permanecen inquebrantables. En sus enseñanzas dirigidas a sus hijos, señalaba que, al igual que un árbol vigoroso, al enfrentarse al embate de los elementos, solo echa raíces más profundas en la tierra, demostrando la verdadera fuerza de sus raíces. Así también el alma humana manifiesta su fortaleza en momentos de grandes pruebas. Y hoy, cuando las naciones del mundo se envuelven en un crepúsculo inquietante, cuando la amenaza del horror nuclear deja de ser solo un tema de debate diplomático, transformándose en un llamamiento desgarrador a la oración universal, instó encarecidamente a sus oyentes a mirar profundamente sus raíces, comprender su esencia, entender de quiénes son descendientes y sobre qué principios fundamentales construyen su existencia. Si los cielos se cubren de oscuridad impenetrable, ¿en qué se apoyará el ser humano? ¿En el miedo paralizante o en una fe devoradora?
Esta pregunta seguía siendo la piedra angular de sus reflexiones. Hace unos días recibió un mensaje de Colombia. Su autor era un joven llamado Raúl, padre de 2 hijos y conductor de autobús. El mensaje describía cómo, al enterarse del posible inicio de un conflicto a gran escala en Oriente Medio, Raúl fue invadido por un horror abrumador. Perdió el apetito, el sueño lo abandonó. Sin embargo, una noche, cuando sus hijos ya dormían plácidamente, tomó la Biblia que su madre le había regalado hace mucho tiempo y tropezó accidentalmente con unas líneas que conmovieron profundamente su alma. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. No temerás los terrores de la noche. Salmo 91:5. En su carta, Raúl relató: esa noche comencé a orar diariamente con mis hijos y el miedo retrocedió porque recordé que tengo un Padre que es más fuerte que todos los ejércitos del mundo. Precisamente esto, enfatizó el predicador, es la verdadera fe. No elimina la tormenta en sí, pero otorga al ser humano un ancla inquebrantable en medio del mar embravecido de las pruebas. El mundo a menudo llama al ser humano a prepararse para el peor desenlace posible de los acontecimientos. Sin embargo, existe otro mensaje que recomienda encarecidamente a las personas prepararse para el encuentro con Dios. Se enfatiza que si hoy, en tiempos de calma, la persona no domina el arte de la oración, en medio de las duras pruebas, esto se volverá imposible. En condiciones de adversidad, no quedará tiempo libre, ni claridad de pensamiento, ni el deseado equilibrio mental, porque todo lo que la persona siembre en su alma hoy, será su salvación mañana. ¿Se han preguntado las personas qué es lo que realmente destruye un hogar? No es una amenaza externa, como una bomba, sino más bien venenos internos, la malicia, el resentimiento profundo, la ira incontrolada, la condena y el silencio gélido. Estas emociones negativas, como ácidos invisibles, corroen los cimientos del hogar desde dentro. Por eso, el autor insta encarecidamente a la reconciliación, al perdón y a buscar el perdón. Aconseja buscar la reconciliación con aquellos a quienes se ha evitado durante muchos años, porque si el día de mañana trae destrucción, ya no habrá oportunidad de pronunciar las palabras que no se dijeron a tiempo. Recordando las palabras del Señor, transmitidas por el profeta Amós: prepárate para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. Se subraya que esto no es una amenaza, sino un acto de misericordia. Todavía hay tiempo para la preparación, antes de que sea demasiado tarde, y quien está verdaderamente preparado no siente miedo. Dirigiéndose a sus oyentes, el autor subraya que comprende la verdadera naturaleza y profundidad del miedo humano. Se reconoce como una persona común que, como muchos, experimenta noches de insomnio y mirando al cielo se pregunta: Señor, ¿es este el fin? Sin embargo, en tales momentos recurre a los antiguos textos de la Sagrada Escritura, donde encuentra consuelo en las palabras: sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque Jehová, tu Dios, irá contigo. Deuteronomio 31:6. La verdadera fuerza, se afirma, no reside en el poder militar o los medios terrenales, sino en la conexión inquebrantable con el Todopoderoso, en caminar con Dios incluso en momentos de temblor interior, en la capacidad de servir de faro de esperanza para su generación. Porque la fe es mucho más que una simple oración, es una forma de existencia integral. Que el hogar de cada creyente sea un faro brillante en la cima de la montaña, que sus ventanas irradien bendiciones y que los corazones dejen de temer, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? A los fieles se dirigía la voz del pastor, que ahora parecía debía sonar como un potente cuerno, no con el propósito de apaciguar,
sino para un despertar general. Durante demasiado tiempo, la gente había permanecido en el engaño, creyendo posible mantener la neutralidad en la eterna lucha entre las fuerzas de la luz y las sombras. Sin embargo, ahora el fundamento de tal supuesta neutralidad se desmoronó rápidamente. Aquellos que preferían guardar silencio, de hecho, ya estaban colaborando con las fuerzas de la oscuridad. Y quienes demoraban su conversión personal, aparentemente habían perdido la noción del tiempo. Por esta razón, se dirigió a ellos con amor sincero, pero sin concesiones. Los instó a despertar antes de que llegue la hora de lo irreparable. Todas las enseñanzas dadas en los días precedentes sobre el arrepentimiento, la fe, la oración y el perdón no eran meras proposiciones teóricas abstractas, representaban la esencia misma del ser, como la sangre, el aliento y el pan de vida. Ese día no actuó como un político o un pensador filósofo, sino como un padre que ya no puede observar pasivamente cómo sus hijos se dirigen hacia una perdición inminente, creyendo erróneamente que siguen el camino del progreso. Se hizo hincapié en los acontecimientos que ya se estaban desarrollando. Por ejemplo, Irán e Israel continuaban sus ataques. Los asentamientos se envolvían en un denso velo de humo, y detrás de estos hechos tangibles se desataba un espíritu de miedo omnipresente que penetraba incluso en los hogares no afectados por las hostilidades directas. El conflicto dejó de ser un fenómeno exclusivamente geográfico, se volvió mental, espiritual, arraigado en los corazones, manifestándose en el lenguaje y en las miradas de quienes habían perdido sus principios morales. Sin embargo, la Iglesia aún conservaba su antorcha. Poseía la verdad, la misma por la que los apóstoles una vez dieron sus vidas y que ahora muchos temen incluso pronunciar en voz alta. Resuena un llamado insistente a los fieles para que no se avergüencen de su pertenencia a los hijos de Dios y no teman ser incomprendidos en este mundo. Se enfatiza que el miedo no es un verdadero guía en el camino de la vida. Por el contrario, el verdadero maestro es Cristo, quien pasó por las mayores pruebas y sufrimientos en la cruz para enseñar a la humanidad una lección de inquebrantable fortaleza y fidelidad a los principios incluso cuando el mundo circundante parece desmoronarse. Esta es un recordatorio de la fuerza interior, extraída de la fe, que permite resistir ante cualquier adversidad. Como una vívida ilustración, se relata una historia que tuvo lugar durante una reciente visita del narrador a Perú. Un joven llamado Esteban, un huérfano cuya vida transcurría en las duras calles de Lima, un día, por casualidad, se encontró en una iglesia. Allí su oído captó las palabras de una anciana que en voz alta se dirigía al Señor en oración. Señor, salva incluso a aquellos que no conozco. Estas palabras sinceras causaron una impresión imborrable en el joven y cambiaron completamente el curso de su vida. Esteban se quedó en la iglesia, comenzó a asistir regularmente a los servicios religiosos cada semana y hoy es seminarista. Él mismo testificó que se convertirá en sacerdote gracias a una oración que ni siquiera iba dirigida a mí. En este ejemplo se revela el poder profundo y transformador de la oración, capaz de construir la eternidad y llenar de significado donde antes reinaba solo un vacío desolador. Hoy resuena una súplica urgente para no ignorar este llamado a la acción. Se propone convertirse en una generación que no sucumbió a la presión de las circunstancias y no se rindió.
Se insta a ser aquellos que al escuchar la llamada interior dan un paso decisivo hacia el cambio, abren su corazón a la presencia divina, piden humildemente perdón a Dios, encienden una vela como símbolo de fe y esperanza, reciben los santos sacramentos, perdonan a quienes les han causado daño y, lo que es más importante, no permanecen en silencio, sino que dan testimonio de su fe y de su postura vital.